Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva clase de jubilaciones y pensiones. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar siendo tu guía. En esta ocasión vamos a ver la pensión por fallecimiento, por eso como siempre te traje un pequeño recurso para que podamos comprenderlo mejor. La pensión por fallecimiento. Vamos a ver las pensiones en esta ocasión. ¿Qué pasa acá? Es una prestación, primero que nada, que tiende a cubrir la contingencia de muerte, ¿sí? Los requisitos son similares a los exigidos para acceder al retiro por invalidez, ya que consideramos el fallecimiento como la incapacidad máxima de un ser humano, ¿sí? El grupo familiar del afiliado es el que recibe la cobertura, es quien va a recibir el beneficio de la pensión. En el caso de las pensiones, es importante la fecha del fallecimiento del causante. Causante le decimos a la persona jubilada que ha fallecido, ¿sí? Para aplicar la ley vigente de la misma, el conocimiento y aplicación del decreto 460/99 es fundamental para el inicio de las pensiones directas. Tenemos por un lado la pensión directa y por el otro la pensión derivada. Vamos a ver en qué influye cada una. La directa se denomina así a una pensión que deriva, ¿sí?, de los aportes de un trabajador activo o que no haya estado percibiendo ningún beneficio previsional, o sea, que no haya estado jubilado, trabajando al momento del fallecimiento, el haber del 70%, ¿sí? En cambio, la derivada se denomina así a la pensión que deriva, ¿sí? Por eso es derivada, deriva de algún beneficio previsional, como ser una jubilación o un retiro por invalidez, jubilado al momento del fallecimiento y el haber es del 70%. La diferencia entre una pensión y la otra, para que tengas en cuenta, es que en la directa la persona todavía no está jubilada, no percibe un haber previsional. En cambio, en la derivada sí es derivada porque la persona al momento del fallecimiento sí se encontraba cobrando un beneficio previsional jubilatorio. Derechohabientes, ¿quiénes van a recibir ambas pensiones? Cónyuge, conviviente, hijos menores de 18 años, hijos incapacitados sin límite de edad. Es fundamental reunir toda la prueba necesaria a los fines de demostrar el vínculo entre la persona fallecida y la persona que está solicitando el beneficio, ¿sí? El cónyuge es la persona con la cual el fallecido celebró el matrimonio civil válido para la ley argentina, o sea que contrajo nupcias. El conviviente es la persona que vivió en aparente matrimonio con el fallecido o la fallecida. Y los hijos menores de 18 años también, ¿sí? Duración de la convivencia. La convivencia pública en aparente matrimonio debe haber durado por lo menos 5 años, inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento del causante. ¿Sí? Antes de que fallezca, tiene que comprobar la persona que es el cónyuge que quedó en vida, que ha convivido con esa persona durante 5 años. Dicho plazo se reduce a 2 años cuando exista descendencia reconocida por ambos conviventes, o sea, cuando tengan hijos reconocidos, ¿sí? Es necesario realizar la acreditación de la convivencia en la base de datos del ANSES, presentando pruebas al efecto de acreditar la convivencia. Las pruebas no pueden ser únicamente testimoniales, ¿sí? Hijos menores de 18 años. Siempre que no tengan otro beneficio previsional, ya sea jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, o optaren por la pensión y renunciaren al beneficio que tienen. Primero se le otorga la pensión y en ese mismo momento dejará de percibir el beneficio que tenía. No puede tener todo. Se reemplaza la pensión por el otro beneficio. Ojo, está modificado, hay que ver esta resolución que es nueva dependiendo del caso. Bien. Acreditar el vínculo mediante la respectiva partida de nacimiento y su respectivo estado civil, o sea que si está casado o divorciado o no sabemos en qué estado se encuentra la persona que ha sido fallecida. Hijos incapacitados, ¿qué pasa acá? Además requieren disminución del 66% más de su capacidad laborativa. Los hijos deben ser solteros, las hijas solteras,
Además, no deben percibir ninguna jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva. Ojo, acá pasa lo mismo, hay que fijarse acá. Deben encontrarse incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran 18 años de edad. Bien, antes que pasar al siguiente tema, es importante demostrar en el caso del cónyuge que vivía con la persona fallecida, con el causante, porque muchas veces ANSES nos dice, no, pero fulano y mengano sí, están casados, pero puede también que estén separados de hecho, o sea, que no hayan tenido la sentencia de divorcio y posean el mismo, posean diferente domicilio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Voy a tener que demostrar que no era de esa manera. Así que ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Causante, documentación que debe presentar. Si el trabajador autónomo, formularios, bueno, acá te dejo los formularios, solicitud de terminación de deuda y demás, la moratoria 24476, el acuse de recibo, los formularios, si el trabajador en relación de dependencia, todo lo que tenés que presentar, no te los voy a leer porque, bueno, es necesario que los leas, son simplemente formularios que tenés que presentar y que te dejo en la carpeta de formularios. Documentación del solicitante de la pensión, a aquella persona que quiere obtener ese beneficio. Si es cónyuge o convivente del causante, todos estos formularios. Si es hijo incapacitado del causante, también están todos los formularios. Si es hijo huérfano de padre o madre, que también puede suceder este caso. Fecha inicial de pago. Se devenga desde el día siguiente al de la muerte del causante en todos los casos. Si transcurriera más de un año, se aplican las pautas de la prescripción anual. Cabe tener presente que en los casos en que el derecho habiente se hubiera acogido a la moratoria del título 2 de la Ley 24476, la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad se abonará desde la fecha de fallecimiento, o sea, el día posterior, salvo que la solicitud de la deuda mediante el SICAM se hubiera presentado fuera del año contado desde el fallecimiento del causante. En este último caso, se abonará desde un año hacia atrás de la fecha de generación del SICAM. Bien. Siempre que la prestación de la solicitud se formalice dentro del año de ocurrido el deceso, se devenga desde el día siguiente al de la muerte del causante. Este es un requisito que hay que tenerlo muy presente. Si transcurriera más de un año, se aplican las pautas de la prescripción anual, ya te lo había comentado, se abonará desde un año hacia atrás. Y acá nos dice la ley 26970 en la moratoria, pero ya no está vigente, lo vamos a leer igual. En los casos en que el derecho habiente se hubiera acogido a la moratoria del título segundo de la ley 24476, la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad se abonará desde la fecha del fallecimiento del día posterior, que ya lo habíamos visto, salvo que la solicitud de la deuda mediante el SICAM se hubiera presentado fuera del año contado desde el fallecimiento del causante. En este último caso, se abonará desde un año hacia atrás de la fecha de generación del SICAM. ¿Sí? Todo lo mismo que ya habíamos conversado anteriormente. La ley, la 24.000, la moratoria 24.476, puede el derecho habiente adherir a la ley esta para lograr la regularidad que el causante no tenía. En su artículo quinto dice que los trabajadores autónomos que voluntariamente presenten a regular su situación respecto de aportes que adhieren al ANSES, devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 y tengan el origen en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 18.038 y sus modificaciones, en el inciso C del artículo 8 de la Ley 19.032 y sus modificaciones, y en el inciso C del artículo 3 de la Ley 21.581 y sus modificaciones podrán acogerse a las disposiciones del presente capítulo. Bien, esta es la ley que nos autoriza a comprar moratoria, ¿sí? A través de estas normas, ANSES interpreta que para acceder a la adhesión de la moratoria por parte del causante, el causante debía estar afiliado como autónomo. Quiere decir que debe ser autónomo sobre todas las cosas, ¿sí? Acá está la resolución.
Bueno, acá te dejo un poco de jurisprudencia como para que puedas comprenderla un poquito más. Está la jurisprudencia. Acá también hay un pequeño caso práctico que espero que puedas resolver. En realidad no es necesario que me lo envíes ni que me contactes, sino que lo puedas hacer y si surgen dudas, en esa ocasión sí estoy dispuesta para poder ayudarte. Bien, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, lo vamos a volver a ver. La ley 24241, recordemos que es la ley madre del derecho previsional, ¿sí? Nos da como inicio que debemos tener 30 años de aportes, tener aportado 30 meses dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud, ¿sí? Tener 18 meses aportados dentro de los 36 anteriores a la solicitud del beneficio. En este supuesto, cobrará el 50% del haber y tener 12 meses de aporte dentro de los últimos 60 meses anteriores a la solicitud y 15 años de aportes en total. De todas maneras, más adelante, no me acuerdo en cuál, acá te dejé una tablita como para que puedas tener en cuenta todo lo que dijimos recién. El decreto del aportante regular con derecho. El aportante regular con derecho va a recibir, a percibir en realidad un haber del 70%, ¿sí? Tener 30 años de aporte es uno de los requisitos. Tener aportados los 30 meses que habíamos leído recién. No es necesario que sean consecutivos, pero sí que sean dentro de los últimos 36 meses, o sea, 3 años, anteriores a la fecha del fallecimiento, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de la pensión. El aportante irregular con derecho va a percibir el 50%. Esa es la diferencia. Tener 18 meses aportados dentro de los 36 anteriores a la solicitud del beneficio o el fallecimiento, en este supuesto va a cobrar el 50%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es irregular, lo ha aportado pero irregularmente, ¿sí? Tener 12 meses de aportes dentro de los últimos 60 anteriores a la solicitud y 15 años de aportes en total, como mínimo, ¿sí? La pensión directa, los pasos que tenés que seguir es eh, la adaptación de datos personales, ¿sí? Acreditación, perdón, de datos personales al ANSES, que son todos los documentos que puedas tener de la persona, ¿sí? Si es monotributista, vincular el CUIT y la FIP, tenés que ingresar con las dos claves, tanto en ANSES como en AFIP en esta ocasión, y aportes en relación de dependencia, el empleador debe solicitar la certificación de servicios, ¿sí? Recordá que la certificación de servicios son todos los servicios que la persona que quiere recibir el beneficio ha contado desde sus relaciones laborales, ¿sí? Bien, causante, documentación que debe presentar. Bueno, en este caso no sería el causante, sino la persona que va a recibir el beneficio. Si es trabajador en relación de dependencia, están todos los formularios acá, las remuneraciones y los formularios, ¿sí? Para que tengas idea. Esto más que nada se trata de saber si te corresponde o no, si le corresponde o no a la persona el beneficio de la pensión, ¿sí? Y más que nada se trata de una cuestión de presentar los formularios adecuados y armarnos nuestra propia carpeta en donde no tenemos que perder nada, ¿sí? Tenemos que llevar todo al día porque si no el iniciador de ANSES nos va a hacer volver y perdemos el turno por ende, con lo que cuesta sacar un turno. Documentación del solicitante de la pensión. Si es cónyuge, bueno, y acá te vuelvo a poner todos los formularios que tenés que tener en cuenta. De todas maneras, si te falta algún formulario, también los puedes encontrar en la página de ANSES o puedes googlearlos. Se facilita bastante el tema de googlear hoy en día, así que te recomiendo que lo hagas por si te llegase a faltar algún formulario. Espero que te haya sido de gran ayuda y nos vemos en la próxima clase.